La periodista Camila Dolapjian tiró una bomba que dejó en shock a Mirta en su mesa por el escándalo de Facundo Moyano. Una llamada a una persona muy poderosa. ¿Y vos qué pensás de todo esto? No sé, ¿cuál sería la verdad? Yo opino que está todo podrido, Mirta. ¿Sí? De hecho, yo me quedé pensando en lo que me preguntaba Blanca recién de por qué a veces por ahí uno se expone a ciertos peligros. Porque la verdad es que para hacer mi trabajo mal, prefiero no hacerlo. Está tan abierto el escenario de cara a lo que pase el año que viene y quiénes van a ser candidatos. Milei confirmó que va a estar. Sí, él, obviamente, desde un principio él dijo que iba a... ¿Y cómo le ir dan por las todo lo que le daba el encuestas? Le dan mandato bien, constitucional. Las encuestas. Le dan bien. Yo no creo mucho en las encuestas, Mirta, no ¿No te voy a crees? mentir, no, para nada. Yo no creo en ¿No hay que casi creer en ninguna. las encuestas? No, para mí no. Yo creo que hoy están... ¿En qué creemos? Hay vicios de base, incluso en la manera en hacer las encuestas, que producen que no sean, mis perdones a los colegas, no es una cuestión, digamos, de los profesionales, sino que es muy difícil realmente medir el humor social y más en un momento del mundo en donde cambia tan instantáneamente. Una noticia produce cambios tan rápidos que es difícil medirlo. Y además, cualquier encuesta a esta altura es muy temprana, ¿no? Respecto a lo que vaya a pasar el año que viene. Yo la verdad que no trato de no ver las encuestas como para poder entender qué está pasando en Yo la sí realidad. las leo, yo sí las leo. Sí. ¿Y qué te parece a vos, Mirta? Y me parece que sí, que significan algo, que no es gratuito que gane de pronto un partido. Sí. Y está ganando Milei. ¿Está ganando Milei? En las que yo vi, sí. Por poco, pero está ganando. Pero bueno, veremos qué pasa. Todavía faltan No soy muchos mileísta. candidatos en la mesa. Un Pasa- año antes de que Milei se postule, era el fenómeno marginal, era el fenómeno barrial, ¿no? Claro. Y de repente fue presidente. Moyano miente. Te cambio de tema totalmente. Sí. Te voy a Se contar cree, algo, se Mirta. cree intocable. Te voy a los contar Moyanos algo, se- arranca. Te voy a contar algo. Mirta. Te voy a contar algo. Hay gente que está mintiendo en la causa de Moyano. ¿Sí? Sí. ¿Quién Hay puede gente ser? hay ¿Quién gente puede que está ser? mintiendo. Te puedo decir algunas cosas que tengo absolutamente comprobadas Sí. sobre cosas que dijo ella en las... De hecho, esto no lo conté, creo que no se contó. Cosas que dijo ella que habían sucedido Ojo, esa esto es noche. primicia, ¿eh? Pero me va a tocar la campanita. Ella Es llegó a primicia. decir, en las horas previas al episodio, ya más tranquila, Sí. que efectivamente habían consumido cocaína, concretamente, en el departamento esa noche. De hecho, ella dijo que había habido otra persona, había habido una mujer adicional a esa noche, e incluso narró una situación en la que presuntamente en una mesa ratona había un espejito circular en donde estaba colocado el polvo, la cocaína. Dio un detalle, de hecho, dijo que su perro, Mafia, el que vimos correr, Mafia, sí. casi lo choca un bondi en la corrida ahí por Belgrano, hubo un momento de como bastante nerviosismo porque, según la información que tengo confirmada, ella dijo que el perro chupó ese espejito Uy, pobrecito. con la cocaína. La versión de Candela, por supuesto, cambió muy rápidamente, esto ya lo saben, cambió rotundamente, pasó de contar Totalmente todo esto cambió, a decir totalmente. que no había pasado nada y que de hecho Facundo Moyano no había consumido nada. Yo te cuento otra información también, Mirta, que tengo confirmada, que es que hubo un llamado esa mañana a Hugo Moyano. En ese llamado incluso no le dijeron que había habido un altercado como después vimos en las cámaras, sino que le dieron a entender, según mi información, a Hugo Moyano que incluso podía haber habido un desenlace fatal por lo que Epa. había sucedido. Ahí es cuando Moyano llama a un abogado, a Juan Pablo Fioribelo, que lo conocía. Sí. Moyano antes es un abogado que lidia con casos como así de este estilo, ¿no? Y con los medios y qué sé yo. Bueno, lo pone a ese abogado pensando que había habido posiblemente un desenlace fatal. Y luego, presuntamente, vamos a poner estos términos, Moyano llamó a una persona de mucho poder en la ciudad de Buenos Aires que logró que el fiscal frene dos cosas. Que el fiscal frene una extracción compulsiva de sangre a Facundo Moyano. Recuerden que nunca le sacaron sangre, nunca se comprobó que Sí, efectivamente. Y lo segundo, el fiscal nunca pidió, y esto habría sido a partir de este llamado de una persona muy poderosa, evitó poner una restricción sobre que las personas o algunas personas puedan entrar al departamento. Y el departamento se limpió, Mirta. Claro, No quedó nada en el departamento. Entró una empleada doméstica, que es la que va a declarar ahora la semana que viene, y entró otra persona. Y eso fue porque se le dio una ventana de tiempo a la familia Moyano
para por ahí arreglar un poco cómo habían dejado la unidad funcional cuando salieron obviamente los apuros y terminan detenidos por la policía. Ese llamado existió a la justicia ¿Existió? para que no le hagan la extracción obligatoria y para que no hagan ninguna restricción para que entren personas al departamento. Existió ese llamado. Porque se vio también una persona que sale del departamento en Barrio Sur que él tenía, ¿no? O tiene, no sé, con un bolso. En un momento en Los que Moyano estaba la tienen muchas policía y propiedades. estaban los... Invierten bastante en el mercado inmobiliario. Hay bastantes. De hecho, todavía hay una discusión sobre, obviamente, ¿no? En la entrevista que él le da a Rodolfo Barili, Rodolfo le pregunta a Moyano, bueno, ¿cómo vivís? ¿No? ¿Por qué Sí. vivís en el piso 21 de una torre muy ¿Es lujoso el importante? departamento? Es un departamento lujoso, sí, es un departamento que no se condice con una persona que técnicamente es empleado público. Bueno, empleado de una empresa del Estado, ¿no? De la empresa Ubasa en la provincia de Buenos Aires, es la empresa que maneja las autopistas de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y de obviamente ¿No se toda una ocupa de los familia peajes él? Sí, es el sindicato de peajes. Ahí entra mucho dinero. Evidentemente sí, porque las fiestas de fin de año que hacen son increíbles. Sí, sí. Los artistas de último momento, no tiene nada que ver los artistas, aclaro, digo, es simplemente una cuestión de que ¿Y vos qué pensás de todo esto? No sé, ¿cuál sería la verdad? yo opino que está todo podrido, Mirta. De hecho, yo me quedé pensando en lo que me preguntaba Blanca recién de por qué a veces por ahí uno se expone a ciertos peligros. Porque la verdad que para hacer mi trabajo mal prefiero no hacerlo. De verdad que cultivar tomate sería una actividad súper divertida para mí. No tendría problema de dedicarme a eso. Entonces, la verdad que no... Para hacer periodismo mal, prefiero dejar de hacer periodismo. Pero en realidad. ella iba desnuda corriendo cuando se escapó. Semidesnuda estaba, Semidesnuda. sí. Sí, efectivamente. Y él corría, ¿no? También detrás. No es la primera persona que vemos corriendo, él baja un poco después, eso es verdad, baja un poco después del departamento y ahí sí se da esa situación en donde lo vemos a él como agarrarla. Pero varias personas trataron de detenerla a ella cuando estaba corriendo, además de los vecinos que estaban percibiendo la situación y haciendo llamados al 911, porque obviamente se imagina cualquier cosa cuando ve eso. Lo que sí a mí me dicen, esto se tendrá que ver, pero la situación fue una situación de desborde en el consumo. Hay que ver después, digamos, no tengo confirmado a partir de fuentes que saben lo que pasó, que haya habido una situación de violencia de género. Eso, como te digo una cosa, de que... estoy segura que hubo ¿Quién es consumo, Pinocho? No estoy segura que haya habido eso. ¿Cómo? ¿Quién es Pinocho? Un tal Pinocho. Pinocho es a quien mencionan como el dealer de droga. Los proveía De hecho, de la claro, droga. justamente quien les proveyó esa droga. Claro. Fíjate que ella, muy perspicazmente o muy guionadamente, dice que la droga era algo que le habían regalado a ella. Le que no se regalaron acuerda a quién se la ella dio. y hace tiempo se la Claro, habían como que le habían dado. encontrado una campera, básicamente. Como, mirá que un sobrecito Llevo de algo polvo a casa. blanco, vamos a probarlo. Sí. Pero la verdad que esto pasa también por el estado de la justicia, Mirta, porque Claro. si el fiscal en ese momento, Pistón, hubiese hecho lo que correspondía, que era decir, nadie puede entrar a este departamento, probablemente sabríamos qué sucedió esa noche con más certidumbre, porque hubiésemos visto lo que efectivamente había de pruebas en ese lugar, ¿no? Y Claro. no. Pero qué Y fue una empleada escándalo, doméstica, limpió todo. ha sido, qué escándalo, terrible, ¿eh? Sí, Estén sí. acostumbrados. Y ahora no están muy contentas la familia Moyano con Facundo. Ya había muchas internas en la familia Moyano y ahora más todavía un enojo que no te puedo explicar. Y sí. Porque volvió a exponer todo, obviamente ahora estamos todos de vuelta mirando. Claro. Acá, viste, hay como una agenda rotativa, porque nunca se termina de resolver el Agenda- estado una agenda patrimonial de rotativa, nadie. tal cual. Terminamos haciendo, una vez cada tanto, volvemos Agenda a rotativa. A ver cómo está investigar, todo. indagar a alguien. Bueno, lo mismo con Insaurralde con Sirio, ¿no? Eso es otra historia. Sirio, ¿es parte de las tramas o es víctima de Insaurralde? ¿Puede ir presa? Yo te digo que, por mi investigación, yo creo que es más socia que víctima. Sí. Eso seguro. ¿Y que, dónde tenía toda esa plata guardada? Que En la el llevó? vestidor. Esa plata, mucha parte, por lo menos. Millones la de hemos visto en el dólares, vestidor. millones de dólares. En ese vestidor había por lo menos 10 millones de dólares. ¿De quién es esa plata? ¿De quién es? Sí. Blanca ¿Se se sabe? perdió el video. Qué bonito. Se perdió el video. Abrir un vestidor Te lo y 10 imaginaste, millones de dólares. Ha sido un flash. me ha dado. No sé Se lo que atragantó, que es para mí ver se las atragantó. reacciones de Blanca, porque claro, posiblemente todos estamos más o menos al tanto, pero Blanca se está sorprendiendo con todo. No, a ver, en esos videos que fueron desestimados como prueba, Mirta. Sí, fueron lo que veíamos desestimados. sí, fueron desestimados como prueba, pero ahora, estos últimos días, hubo algunas novedades porque aparecieron más videos. Ajá. En esos videos lo que vemos es que desarmaron todo ese placard, todo ese armario, y
la razón por la que habían desestimado esos videos que todos vimos de los millones de dólares es porque cuando uno buscaba lo que se llama los metadatos, que es como la información detrás del video, ¿no? O sea, por ejemplo, cuándo se grabó, o dónde se grabó, o en qué teléfono se grabó. En esos videos ella está sola. Está sola en esos videos, no aparece nadie más. Aparece ella con unas pantuflas rosas y empieza a abrir los cajones y el placard y ahí va mostrando los distintos fajos de dólares y blanca. Pantuflas, ese Sí. me encanta la imagen. Estaba tranqui. Me encanta. Como de casa. Claro, sí. Esto, lo que se sumó ahora en estos últimos días, Mirta, es que hay nuevos videos que sí tienen fecha y horario. Entonces ahora, por ahí la justicia ya no tiene tantas razones para desestimar esos videos como prueba. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque esto es prueba para verificar que efectivamente Insaurralde, o en ese momento su pareja, o ambos, porque era la casa en común, tenía ingresos que no estaban declarados y que no puede justificar con sus ingresos de ese momento como funcionario público. ¿De dónde sacaba toda esa plata? Mi respuesta rápida sería de varios lugares, pero uno de los sectores que hay que mirar con atención es el juego. ¿Qué cosa? El juego. El juego, los casinos, las loterías, las salas de juego de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Él las controló a través de un delfín, a través de una persona de su confianza, hasta adentrado el escándalo del famoso Yate Gate. ¿Te acordás cuando Claro. lo vimos ahí en el yate en Marbella? Sí. Hasta ese momento él incluso arrancó en la política en el juego también. Allá por la década del 90 él arranca en ¿Insaurralde el me juego. hablas? ¿Insaurralde? Sí, Insaurralde. Y bueno, por eso te digo que tampoco creo, por la información que tengo hasta ahora, que Sirio sea necesariamente una víctima de eso, porque Sirio también tenía sus vínculos con ese sector. Esto no quiere decir que cualquier persona pueda trabajar con el casino. La cuestión es que ella tenía como marido a un funcionario que no podía explicar el nivel de gastos o de ahorros que tenían. Tiene otro Efectivamente, novio ella, ¿no? Sí, está de novia, tiene otro novio. Sí. ¿Estaba embarazada ella? Está embarazada, Está según embarazada. lo que tengo entendido, está embarazada. Ella tuvo una pareja después de Insaurralde, que fue otra persona que también está presa en este momento, que se llama Elías Pichirilo. Ah, sí. Está- Los diarios salieron. Sí. Bueno, sí, otra causa... ¿No es el padre del chico? ¿No es el que... No. Ah, no. El siguiente es el padre del chico. Se me perdió el nombre de Bueno, la pareja actual. después viene, como Todavía digo no lo yo. hemos investigado por alguna no lo causa, pero ahí investigaron, sí voy a retener el nombre y te contaré todo, Mirta. Yo te estoy mirando como con ojos de madre y digo, yo estaría... Dios mío, claro, con Agatha Christie. Ahí te Claro, querías claro, con claro, Agatha viene ahí. Christie. La ahora. ratonera. Linkeamos la Claro, esta la mesa. ratonera, ahora entiendo Linkeamos. todo. Sí, al final estamos todos dentro de la ratonera, Mirta. Es así. Sí. La periodista Camila Dolapjian reveló una verdadera primicia en la mesa de Mirta Legrand en lo que respecta al escándalo de Facundo Moyano que nadie más se animó a contar. Porque si bien ya se sospechaban cosas muy raras, como la falta de consigna policial, que permitió que literalmente se limpiara el departamento previo al allanamiento por una posible escena del delito, lo que contó es un verdadero escándalo que no se podría dejar pasar, aunque tampoco sorprende, asegurando que don Hugo, líder del clan familiar hace décadas, habría movido sus contactos en la justicia para que el fiscal haga la vista gorda, no solo en el caso del departamento, sino que en la extracción de sangre que le correspondía hacerse al dirigente gremial, pero que evitó a toda costa, demostrando que estaba más sucio que una papa y con claro consumo de drogas, porque si no, no tendría nada que esconder, lo que sumado al repentino cambio de declaración de Candela Arizaga, es cuestión de terminar de sumar 2 más 2. Una vez más la impunidad haciéndose presente en la Argentina, al igual que en el caso de Insaurralde y Jessica Sirio, donde se sigue demorando los procesos de la causa y poniendo todo tipo de palos en la rueda para que la verdad no se investigue aún después de más de 3 años. Esperemos que todos estos periodistas que ponían el grito en el cielo por el gobierno de Javier Milei sigan investigando todas estas cosas y no se silencien a la primera de cambio tapándolo con otros temas y barriendo todo bajo la alfombra.